Como les comentaba hace rato, el programa Motivación Empresarial en Amazonas se ha dirigido al Instituto de Investigación Culinaria del Estado de Amazonas para hablar con un invitado especial, un invitado de lujo, como es el chef Nelson Méndez. Nelson, bienvenido al programa de Motivación Empresarial en Amazonas. ¿Cómo estás? Gracias, José. Bueno, bienvenido a nuestra sede. Gracias. Aquí en Alto Parima, al Instituto Culinario de Investigación Amazonas. Excelente, Nelson. Nelson, vamos a entender que la gente no nos conoce. Vamos a entender que no todas las personas pues saben quién es Nelson Méndez ni saben quién es José Rodríguez. ¿Quién es Nelson Méndez? Mira, difícil. Bueno, yo creo que un gran soñador, ¿no? Para empezar, cocinero apasionado. Salgo de Puerto Ayacucho, no voy a decir el tiempo para que no dejar la cédula en mano, pero salgo hace muchos años buscando, bueno, lo que yo creo que buscaba el amazonense de esa época, que era surgir o avanzar un poco más a lo que la sociedad no tenía o no presentaba como algo bonito, y me voy a Ciudad Bolívar. Luego Ciudad Bolívar se me queda pequeña, me voy a Caracas y ahí estudio hotelería, termino la parte ya graduado en técnico de hotelería. Y bueno, siempre con la pasión de la cocina, igual me ayudaba en mis estudios por el tema de la cocina. Entro en grandes hoteles de la época comienzo de los 80, porque bueno, yo como digo siempre, en esa época saudita de la Venezuela de la época, donde bueno, habían cocineros, muchos franceses que tenía Venezuela como para pagarle una remesa importante de dinero, y eran cocineros con estrellas de Michelin, que son estrellas, cocineros consagrados en Europa. Y bueno, tuve la suerte de estar con dos por lo menos de ellos, que es el gran cocinero reconocido en el mundo, se llama Frank Müller, formado en la cocina francesa, de origen alemán, pero de esos personajes que vienen como de esa cultura y esa fuerza de terminando esa guerra, ¿no?, que tenían en Europa. Digo por la formación, por esa como esa aguerrida formación, sin miramientos de que bueno, que si no lo hacías bien, o sea, siempre buscando la perfección, creo que la palabra es. Aunque para mí, para Nelson Méndez, no existe la perfección, pero yo creo que esos valores me inculcó Frank Müller, que fue eso, que era hacia lo perfecto, hacia la perfección. Y luego, bueno, pasado ya esa experiencia en la cocina francesa, digo, bueno, ya basta de hacer cultura en mi propio país. Empiezo a llevar de nuevo la propuesta del tema de la Amazonía, que es donde estaban mis orígenes, por supuesto. Esos sabores que no se pierden, que definitivamente para mí la patria y gustativamente se obtienen en esa edad de 5 a 9 años, que es donde el cerebro empieza a registrar sabores que te quedan impregnados para siempre. Y yo creo que de ahí Nelson Méndez empieza justamente con estas técnicas y estos saberes de ejemplo de la cocina francesa, que es la reina de la gastronomía en glosarios, en terminologías, en lo que ha quedado en el mundo. Y eso yo creo que es lo que me permite engrandecer, que yo diría que no, ya era grande y siempre ha sido grande la gastronomía amazonense, pero mostrársela al resto del mundo ya de una manera, yo diría que de presentaciones, con estas técnicas unirle. Entonces ahí yo creo que viene esa trazabilidad de Nelson Méndez con técnicas aprendidas con esta gran despensa que es única para mí en el mundo. Así es. Fíjate, Nelson, que me has hablado de dos cosas que me llaman mucho la atención, que es la parte de la formación académica, y me hablas también de, en pocas palabras, la disciplina que viene dada de estas grandes personas que te enseñaron. Como este programa Motivación Empresarial en Amazonas trata de dar tips e información valiosa para el crecimiento personal, profesional y laboral, dime, Nelson, ¿qué piensas tú de lo que es la disciplina en un profesional? Mira, José, yo creo que si todos tenemos un liderazgo natural, ¿no?, que yo creo que de eso nacemos, bueno, que en un momento de la vida nos toca ejercerla. Yo creo que Nelson Méndez, por esta propuesta de cocina amazónica que valorizó o dio un reconocimiento a Nelson Méndez no solo en Venezuela, sino en muchísimas partes del mundo,
de manera natural tuve que llevar un liderazgo. Y yo creo que, bueno, con 3 factores fundamentales que deberían de estar, que es esa búsqueda de la perfección, la pasión por lo que hace y definitivamente la paciencia, esperar que las cosas lleguen, pero sin autoritarismo, sin ego, por supuesto, con esa humildad que creo que me caracteriza o caracteriza a Nelson Méndez. Pero creo que sí, todos tenemos en un momento espacios donde hay que tener un liderazgo y Nelson Méndez creo que de una u otra manera lo ha llevado bien en las cocinas donde ha estado en el mundo. Sí, así es. Fíjate que al comienzo del programa yo hablaba que el liderazgo viene dado casi con 2 aristas. Una que es ese liderazgo por el poder que coacciona, que te obliga a estar al lado de un supuesto líder porque tiene el poder de darte o de quitarte. Entonces estás allí como coaccionado y estás allí, oye, voy a estar aquí porque si no me quita o me da. Y está la parte del liderazgo que viene dado por el seducir de las ideas, por alinear a los demás con las ideas tuyas y que te sigan y vean en ti más bien a un patrón o a un modelo a seguir. En este caso, Nelson, que sé pues, que tienes madera de líder innata y sabemos que el liderazgo, porque es una pregunta que siempre me hacen cada vez que voy a una conferencia, que voy a dar una conferencia y abarca lo que es el liderazgo, es que, oye José, el liderazgo, las personas nacen con el liderazgo se hace en el tiempo. Yo siempre le comento a medida de broma, pues, que yo no he visto un líder que no haya nacido. Todos tenemos que nacer de un vientre, ¿no? Por lo tanto, hay que nacer. Pero un liderazgo sin disciplina, sin educación, un liderazgo que se vaya quedando nada más en el autoritarismo, como tú dijiste, pues se vaya convirtiendo en un liderazgo pobre. Entonces hay que ir constantemente estudiando, hay que ir constantemente pues, motivando a las personas para que se alineen con las ideas. Cuando montas este instituto, Nelson, quizás muchas personas te dirían, digo yo, ¿no? Oye Nelson, ¿y por qué en Amazonas? Ahora te pregunto yo, delante de las cámaras, ¿por qué Amazonas, Nelson? Mira, José, sí, yo creo que igual esa pregunta como reflexión me la han hecho muchas personas, ¿no? ¿Por qué no, ejemplo, Maracaibo, donde, bueno, a lo mejor puede haber mucho más afluencia o mucho más alumnos por el tema de la comercialización, para que esto sea sustentable en el tiempo. Sin embargo, Nelson Méndez como soñador de esta propuesta, de esta despensa, repito, de esta gran cultura de nuestros ancestros y definitivamente de la profundidad de esta cocina, que yo con mucho orgullo he llevado por varias partes del mundo, como dije, y igualmente en muchos congresos en Venezuela, pero un día me pregunté y dije, bueno, creo que fuera de mi frontera no hago el trabajo de profundidad. ¿Cómo transmito yo, aunque nacido en Amazonas, pero tengo que hacer un trabajo dentro de nuestros espacios, nuestra Amazonía? Por eso justamente pienso en montar nuestra sede, nuestro centro de investigación en Amazonas, y yo creo que hoy estamos bien encaminados, ¿no? Ya hoy tenemos 76 muchachos, creo que muchos de ellos, yo diría que los 76 muchachos, con madera, con ganas de comerse el mundo en el tema de la gastronomía. Y además que este instituto, yo creo que hoy ya pensado, ya con 8 meses de funcionamiento, va a ser la diferencia de otras instituciones culinarias en el mundo. Porque un muchacho de aquí, la idea del instituto es que salga con los valores, con la ética, con la responsabilidad y con esos valores de la gastronomía amazónica, con los conocimientos de esta cultura, de sus productos, pero que además maneje esas técnicas universales, de lo cual Nelson Méndez llevó por muchos años. Entonces yo creo que va a ser un muchacho integral, que repito, va a llevar con ética los conocimientos amazónicos, pero que va a poder desenvolverse en cualquier cocina del mundo. Entonces yo creo que ese es el gran plus, y qué bueno hacerlo de aquí, desde la propia Amazonía, en este caso en la capital del estado Amazonas como Puerto Ayacucho. Fíjate que el tema de hoy es el liderazgo, y que por eso hemos escogido a un líder como tú para hablar del tema. Hay muchos líderes en empresas que no enseñan a los que vienen detrás
o a los que son sus seguidores por temores. El primer temor es creer que la persona lo va a superar, que es posible e incluso debería ser lo ideal, que la persona esté a la par, pero también eso te impulsa a entender que tú tienes que seguir profesionalizándote, no quedándote. Que si tienes enseñando a personas que van a ser los líderes del mañana, no tienes que tener ese egoísmo para que ellos avancen e incluso puedan lograr estar en una posición en el tiempo que a la persona que los ha llevado hasta allí le pueda dar orgullo. ¿Qué piensas de ese aspecto? Fíjate, José, sí, yo creo que para Nelson Méndez no hay secretos escondidos en la cocina. Nelson Méndez siempre ha sido totalmente abierto y qué orgullo para mí que lo he sentido. Que, ejemplo, ahí voy a hablar de un muchacho, Ernesto, que está hoy como uno de los grandes pasteleros, cocineros en España, en Mallorca, y que ha sido galardonado muchas veces. Fue uno de mis pupilos, porque además que yo he sido más de 20 años docente en Caracas, en el CBCG, Centro Venezolano de Capacitación Gastronómica. Entonces cuando escuchas, cuando sabes de alguien que está triunfando en el mundo y que salió de tus manos, de la piel, de lo que pudiste transmitir, yo creo que eso es lo que definitivamente hace que Nelson Méndez pueda seguir con este proyecto y con su vida como instructor o como enseñador de estos saberes, ¿no? Para mí no hay secreto y yo creo que eso, siento muchísimo orgullo cuando siento realizado a una persona que haya pasado por mis manos. Y ojalá, en este caso, ojalá no solo 76 muchachos, sino 80 muchachos superen a Nelson Méndez. Y el crecimiento tiene que estar, porque yo creo que en la cocina eso uno se auto retroalimenta con el día a día de los alumnos. O sea, es como un saber, es un aprender. Entonces, sí, para Nelson Méndez no hay egoísmo y no hay secreto. ¿Sabes qué me llama la atención, Nelson, del instituto, que es un instituto de investigación? Aclarémosle un poco a la audiencia qué quiere decir investigación en el caso del Instituto Culinario de Amazonas. Sí, como dije, yo creo que este instituto tiene que crear una distancia en otras escuelas de cocina, cual igual respeto a muchísimas, pero no quedar enmarcada solo en hacer platos, que está bien, sino que acá en ICIA es ir un poco más allá del plato. Ejemplo, ahí tenemos un túpiro. Entonces, bueno, es la investigación, además que los productos de la Amazonía, de esta gran despensa, que para mí es la gran despensa orgánica del mundo, es que los muchachos acá puedan entender ese túpiro, luego entender la fruta como tal, nutricionalmente, científicamente, luego entender y ir un poco más allá. ¿Quién vende ese túpiro? Es la señora, sí, pero esa señora, a lo mejor el esposo es el que lo cultiva, es el que tiene el cultivo. Entonces, bueno, ir allá hasta donde ese cultivador es como una línea transversal que es como llegar a la tierra. Entonces, justamente, igual el trabajo final de grado de cada uno de nuestros graduandos tiene que ser un trabajo sobre productos de la zona. Y no tanto de la zona, puede ser unos productos pero venezolanos, pero que sea una investigación seria, documentada, donde, bueno, justamente tiene que haber una explicación científica. Y luego eso, por supuesto, ese túpiro terminar en un plato, pero es una método, además que aquí hay una materia que se llama metodología, en el cual tú tienes que saber hacer un proyecto, un centro, una investigación seria de cada uno de estos productos. Y además, bueno, también un poco más investigar sobre los platos que de una u otra manera han estado relegados en la Amazonía. Ejemplo, el casabe. El casabe es uno de los grandes aportes a la gastronomía del mundo, pero qué poco sabemos hasta los mismos amazonenses del casabe. O sea, solamente sabemos, bueno, que es una torta que está hecha de yuca, pero ni siquiera sabemos que existe una fermentación, existe un murujuy que nos da esa esponjosidad que es característico de los casabes de aquí, esa acidez característica de este casabe, los colores de los casabes, cuando es un casabe pajoso, cuando es un casabe grueso, seco totalmente. O sea, eso tiene sus técnicas y eso es lo que este instituto promueve y promoverá siempre, esa investigación hacia nuestra cultura, hacia nuestros sabores y hacia nuestros productos. Voy a dejar una pregunta en el aire, Nelson, para que la conteste en el próximo segmento.
Nelson Méndez, ya con tantos años de servicio, con mucho saber en todo el arte culinario, ya Nelson Méndez piensa que su aprendizaje es el que ya debe estar, o Nelson Méndez constantemente se está capacitando. Pero me contesta Nelson en el próximo segmento. Ya volvemos con el programa Motivación Empresarial en Amazonas con nuestro invitado, el chef internacional Nelson Méndez.